entre ambos países, siendo esta, en conjunto con el desarrollo de los proyectos del Tren del Pacífico y el Aeropuerto del Oriente, parte de las apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele para dinamizar la economía nacional y regional. El proyecto del ferry busca impactar significativamente en los diferentes medios de transporte y en los tiempos de entrega de la carga, reduciendo significativamente los tiempos y brindando mayor seguridad, logrando así una mayor eficiencia en el desarrollo de la cadena logística. Bajo este contexto, en consideración de la importancia que este proyecto representa para la región, el pasado 2 de septiembre, El Salvador y Costa Rica suscribieron un memorando de entendimiento para reiterar la activación del ferry entre ambos países, siendo declarado por parte del presidente de Costa Rica este proyecto como de interés nacional. De parte de la Autoridad Marítima Portuaria, quiero resaltar que mantenemos la voluntad firme y el compromiso por impulsar esta iniciativa. En ese sentido, el pasado mes de marzo, propiciamos la pronta aprobación del pliego tarifario del Puerto de la Unión en lo que se refiere al servicio de ferry. Asimismo, contamos con una oficina en las instalaciones operativas y administrativas para la operación multimodal del ferry en el Puerto de la Unión desde el pasado 24 de enero, en la cual participan, además, diferentes instituciones nacionales involucradas en este importante proyecto. Estimado auditorio, como parte de los lineamientos del presidente Nayib Bukele, con nuestro compromiso político y un plan de trabajo concreto, hemos iniciado el proceso para relanzar y revigorizar la cultura marítima salvadoreña, así como el cambio paradigmático de los diferentes asuntos marítimos y portuarios, con miras a brindar que la costa salvadoreña y todos los asuntos marítimos se vuelvan un polo de desarrollo para El Salvador. Finalmente, ante la actual situación internacional compleja e incierta a causa de diferentes fenómenos, entre estos la bien conocida por todos pandemia por COVID-19, me permito exhortar a todos los diferentes grupos y sectores a reflexionar sobre la importancia y el imperativo de trabajar unidos, con un espíritu de solidaridad humana que nos permita superar cualquier obstáculo y alcanzar objetivos supremos de interés, tanto nacional como regional. Por mi parte, quiero agradecer a todos los ponentes por su tiempo y a los participantes de esta actividad, para lo cual me permito dar por inaugurada la conmemoración del Día Marítimo de El Salvador. Mis felicitaciones para todos y todas. Muchas gracias. Antes de pasar conforme al programa, le pediría a los diferentes asistentes si pueden encender sus cámaras para poder realizar la fotografía oficial de este evento. ¿Me indica secretaría? Sonrían. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta fotografía. Pasaríamos como parte del programa de esta conmemoración del Día Marítimo. Me permito cederle la palabra con unos minutos de anticipación al secretario general, al honorable secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, al licenciado Vinicio Cerezo, quien tendrá una ponencia y una exposición respecto al tema del ferry El Salvador-Costa Rica y su aporte a la integración económica regional. Es un tema muy interesante desde una perspectiva regional. Sabemos que es un tema que afecta a más de un país de la región centroamericana
Y pues, ¿quién mejor que brindarnos sus consideraciones? Cedo entonces la palabra al señor secretario general. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para acompañarles en esta conferencia virtual. Le extiendo un cordial saludo a Óscar Lizama, presidente de la Autoridad Marítima Portuaria, que ha liderado la organización de este importante evento. Un especial saludo, por supuesto, a la embajadora de Costa Rica en El Salvador, Lina Ajoy. Un saludo al comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de El Salvador, Luis Rodríguez, a Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, a Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, a Boris Quintanilla, representante del país de Grupo Calvo, a todas y todos los distinguidos invitados que nos acompañan en este encuentro. Me llena de satisfacción que estemos reunidos en el marco del Día Marítimo Nacional en El Salvador, así como el Día Marítimo Mundial, denominado en este 2020, en este 2020, con el lema Un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible. El transporte marítimo es considerado la espina dorsal del comercio global. Más del 80% del volumen de mercancías a nivel mundial se mueven por vía marítima. La región centroamericana es el puente entre los dos océanos, entre los dos subcontinentes americanos. Nuestra posición geográfica siempre será una enorme oportunidad para el desarrollo de nuestros pueblos. Por lo tanto, toda acción encaminada a la apertura de nuevas rutas comerciales y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria generará un impacto positivo en nuestras economías. La reciente firma del Memorándum de Entendimiento para activar el transporte marítimo de corta distancia entre El Salvador y Costa Rica es un paso importantísimo para garantizar la agilización y modernización del comercio regional. Mejorar la conectividad en la región es uno de los impostergables que solo se pueden alcanzar a través del proceso de integración centroamericana que cuenta con grandes potencialidades. Por mencionar algunas, los países miembros del SIGA cuentan con 47 puertos. Eso puede ser muy bueno si logramos articularlos en una estrategia común y en lugar de competir entre nosotros mismos, capitalizamos nuestro potencial. Es por esta razón que la modernización del transporte marítimo y el mejoramiento de la competitividad del comercio exterior son elementos que el SICA ha venido trabajando de manera intersectorial, principalmente desde la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, que en este 2020 conmemoró el 40 aniversario de su fundación. También conmemoramos 60 años de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. En el marco del SICA, en el subsistema económico impulsamos la política marco regional de movilidad y logística que contempla el transporte marítimo de corta distancia entre sus principales elementos, con la finalidad de hacer de Centroamérica una plataforma logística de clase mundial. Desde la Secretaría General del SICA, reconocemos que la iniciativa del ferry entre El Salvador y Costa Rica es un esfuerzo que permitirá el crecimiento económico y desarrollo de la región en el marco de la recuperación económica a consecuencia de una pandemia sin precedentes. La integración centroamericana es un activo estratégico. Somos el proceso más exitoso del continente americano. Somos el único bloque que, a pesar de las complejidades políticas, logró articular el plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus con importantes resultados que debemos seguir profundizando, entre ellos que el comercio no se detuvo, permitiendo el abastecimiento de alimentos e insumos médicos a la región. Es fundamental tener una visión compartida en la recuperación económica, social y ambiental de la región. Estamos más integrados e interconectados de lo que muchos creen, y ese es también nuestro potencial. Es nuestra integración la que nos ha permitido soportar la crisis, mientras a otros países y regiones les ha representado costos altísimos. Nuestro proceso de integración nos ha permitido soportar y ser resilientes. Como región, los 8 países miembros del SICA somos la 4ª economía de América Latina. Y esto, para que tengamos una idea más clara,
nos sitúa por encima de Chile. Si fuésemos un país, podríamos ser Dinamarca o Malasia. Para la mayoría de países de la región, Centroamérica es el segundo mercado en importancia después de los Estados Unidos. Eso quiere decir que 1/3 de las exportaciones se queda en la región. Representa la nada despreciable suma de 10 billones de dólares. Sin duda alguna, tenemos margen para crecer, para aumentar y mejorar nuestro comercio intrarregional, el cual es uno de los espacios más importantes para la recuperación y reactivación que tenemos en Centroamérica. En 2021 estaremos conmemorando nuestro bicentenario de independencia y los 30 años del SICA. Esto nos motiva a reflexionar sobre nuestros avances, a imaginar la Centroamérica que queremos, pero sobre todo a trabajar para construirla. Felicito a Luis Rodríguez y Federico Anliker, funcionarios del gobierno del presidente Bukele, por ese ímpetu y dinamismo que están teniendo. Estoy seguro que pueden contemplar con mucha más fuerza una visión regional de proyectos estratégicos en el marco de la integración. Trasladen, por favor, mis felicitaciones al presidente Bukele. Señora Lina Ajoy, felicitaciones también para el presidente Alvarado. La visión de sostenibilidad, de descarbonización son perspectivas en la dirección correcta. Desde ya, auguramos muchos éxitos en la presidencia pro tempore del SICA que ejerzan el próximo semestre. Este esfuerzo entre El Salvador y Costa Rica es un excelente punto de partida. El ferry que irá desde el puerto de la Unión Centroamericana se llama el puerto, a Puerto Caldera, y que estoy seguro impulsará que se extienda a muchos más puertos en la región con una visión de integración. La voluntad política a todos los niveles es la llave para ese mundo de posibilidades que nos da la integración, la cual para nuestros países no es un lujo, sino una inminente necesidad. La crisis provocada por la pandemia debe sacarnos con procesos de integración más fortalecidos. El ferry tiene una importancia altísima para la integración porque uno de nuestros impostergables, como mencioné, es la conectividad. Y eso, además de las rutas comerciales, también tiene que ver con la infraestructura, la física y la digital. Si logramos avanzar en esta dirección, podemos no solo saldar nuestros déficits históricos como el de la infraestructura, sino también surfear adecuadamente la cuarta ola de la revolución industrial de la mano de la transformación digital de Centroamérica. Estamos en un punto donde debemos seguir reforzando la esperanza en el presente y el futuro para superar los nuevos retos de la región a través de la cultura del diálogo y el consenso con inteligencia colectiva. Como bien dice la licenciada Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del SICA, con los consensos necesarios para avanzar. Con todo lo que tengamos que mejorar, el proceso de integración centroamericana, como ya dije, es el más exitoso del continente americano. Tenemos el potencial para convertirnos en una región más integrada y competitiva. La crisis solo debe motivarnos a identificar oportunidades y, sobre todo, a fortalecer los lazos de solidaridad entre nuestros pueblos. De esta forma, consolidaremos estrategias para garantizar el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Les agradezco el tiempo y les reitero que en el espacio que nos corresponde seguiremos trabajando para tener el SICA que necesitamos para la región que queremos. Y recuerden, nadie se salva solo. Necesitamos alianzas con todos los sectores, con los países, entre lo público y lo privado. Nuestro valor estratégico es como región, porque solo juntos saldremos adelante. Démosle todos 1, 2, 3 las oportunidades que sean necesarias a Centroamérica, porque somos una región de oportunidades en la que nadie debe quedarse atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor secretario general. Como usted muy bien lo dice, Centroamérica y la región es una región de oportunidades. Creo que tenemos muchísimos potenciales, muchísimas potencialidades, y el sector marítimo portuario es una de ellas. Tenga por seguro que trasladaremos un mensaje al señor presidente Nayib Bukele y a las personas que sean necesarias
para su conocimiento. Realmente es un tema muy interesante, muy importante, y la región debe permanecer unida y debe ser una región. Gracias. Entiendo que tendría que atender otros compromisos de agenda. De verdad, agradezco de sobremanera su valiosa participación y su valioso aporte. Muchísimas gracias, señor secretario general. Gracias. Pues, siguiendo un poco con la dinámica, realmente tenemos un par de minutos de adelanto. Sin embargo, no está de más poder escuchar el valioso aporte de la señora embajadora de Costa Rica en El Salvador, embajadora Lina Ajoy, quien es uno de los Costa Rica siendo uno de los actores principales de este importante proyecto, de esta importante iniciativa que es de interés nacional, tanto para Costa Rica como para El Salvador. Pues cedo la palabra a la señora embajadora Lina Ajoy. El micrófono es suyo. Muy buenos días a todos los participantes. En primer lugar, un agradecimiento al licenciado Oscar Lizama, presidente de la Autoridad Marítimo Portuaria, por esta oportunidad, por haber realizado muy oportunamente en el Día Marítimo Nacional este evento, para poder compartir un poco nuestra experiencia desde la perspectiva costarricense y los avances que se han ido implementando poco a poco para hacer realidad este gran sueño del transporte marítimo multimodal en Centroamérica y entre nuestros dos países. Quería saludar al señor secretario general, no sé si ya se retiró, pero bueno, le agradezco las palabras. Saludos también a doña Silvia Cuellar, presidente de Coexport, al señor presidente de CEPA, don Federico Anliker, a don Boris Quintanilla del Grupo Calvo, a don Luis Rodríguez, no sé, no lo vi al final, pero un saludo a todos los participantes. Realmente es un honor para nosotros estar aquí, sobre todo después de la firma de este memorándum de entendimiento suscrito el pasado 1 de septiembre entre los gobiernos de El Salvador y Costa Rica para la cooperación binacional sobre la implementación del transporte marítimo de corta distancia. Para un poco, para los que no tienen conocimiento de todos los pasos que se han dado, como ustedes saben, la iniciativa para impulsar este transporte marítimo multimodal y un servicio de ferry lleva muchísimos años en el tapete. Sin embargo, es importante señalar que se reactiva este proyecto el 1 de junio del 2019 como un acuerdo de la reunión bilateral sostenida entre el presidente de Costa Rica, don Carlos Alvarado Quesada, y el presidente de El Salvador, don Nayib Bukele. A partir de ahí, los gobiernos de Costa Rica y El Salvador hemos trabajado conjunta y arduamente en todos los detalles técnicos, logísticos e incluso normativos, con el fin de definir, identificar y establecer el marco técnico y el engranaje institucional propicio para impulsar un proyecto de esta envergadura que, como todos sabemos, es pionero en la región centroamericana. Y además asegurar su sostenibilidad en el tiempo. En el caso costarricense, es importante señalar que la decisión de promover con carácter prioritario este proyecto ha representado sin duda alguna, y esto lo digo con total transparencia, muchísimos retos para la institucionalidad y la realidad costarricense, ya que el país ha tenido que ir superando en lo que yo llamo esta primera etapa de la implementación, ha tenido que ir superando diversos retos de orden técnico, normativo e incluso de coordinación entre las diversas instituciones nacionales conforme a cada una de las competencias. Entre los avances logrados por parte de Costa Rica, puedo citar, en primer término, la realización de la valoración técnica entre las autoridades aduaneras de ambos países. Para doña Silvia y las personas que han estado involucradas en las anteriores etapas o en las anteriores administraciones, quiero decir, cuando se impulsaba este proyecto, en algún momento se pensó que la coordinación en materia de aduanas era inalcanzable y así está documentado debidamente en la embajada y en las instituciones rectoras. No había una sincronía en los trámites aduaneros en Centroamérica, estaban apenas comenzando con el tema de la unión aduanera. Y en el caso de Costa Rica y El Salvador no lográbamos en esa ocasión ponernos de acuerdo. Bueno, hay que decir que en este momento ese reto
que en ese momento se vio como inalcanzable, ya está superado, totalmente afinado entre nuestras dos direcciones generales de aduanas. En segundo término, segundo y tercero, podría decir la realización de las valoraciones técnicas entre las autoridades migratorias, entre las autoridades de salud, entre las autoridades fitosanitarias y entre las autoridades portuarias. ¿Qué significa esto? Que se han llevado a cabo muchísimas reuniones. Yo perdí la cuenta de cuántas reuniones se han llevado a cabo en realidad entre los equipos técnicos de las diferentes instituciones para que nos pusiéramos de acuerdo en todos estos detalles técnicos. Y es importante decir que todo esto ha sido superado. Como cuarto punto o avance de parte del país, quiero comentarles que Costa Rica tenía digamos, no una dificultad, una limitación a nivel normativo. El artículo 544 del reglamento a la Ley General de Aduanas solamente permitía para transporte marítimo de corta distancia la carga enganchada. Es decir, que en el ferry viniera el cabezal, el tráiler, digamos, no sé cómo, el camión, con la carga enganchada, ¿verdad? Y obviamente para poder tener una mayor oferta, una mayor demanda, mayores opciones para el servicio, se requería también posibilitar reglamentariamente la carga desenganchada. Así que bueno, luego también de consultas, ustedes saben cómo es todo esto de los engranajes institucionales, se llegó a aduanas, finalmente autorizó y dio un visto bueno y se logró en el mes de mayo, quedó el 29 de mayo reformado el reglamento a la Ley General de Aduanas de manera tal que en este momento la legislación costarricense permite carga enganchada y carga desenganchada para esta modalidad de transporte. Luego tuvimos el memorándum de entendimiento el 1 de septiembre pasado y como bien lo dijo al principio en la introducción el presidente de la Autoridad Marítima, el mismo día, el 1 de septiembre, que esto para Costa Rica es muy importante por nuestra propia idiosincrasia, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, suscribió un decreto de declaratoria de interés público para el ferry entre Puerto La Unión y Puerto Caldera. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de septiembre pasado, las instituciones costarricenses tienen una directriz de la mayor jerarquía, una directriz presidencial que los obliga de alguna manera a cumplir con todos los requisitos de ley en el menor tiempo posible. Es decir, es un proyecto prioridad 1 para mi país en este momento. De ahí es que me atrevo a afirmar que la primera etapa, si ustedes me preguntan, y desde el punto de vista nuestro, la primera etapa en el desarrollo de este proyecto se dio del 1 de junio del 2019 al 1 de septiembre del 2020. En definitiva, Costa Rica está convencido que el transporte marítimo de corta distancia, bajo la modalidad de un ferry, es un proyecto estratégico de carácter bilateral y de carácter regional, como bien lo decía don Vinicio Cerezo, que contribuirá sustancialmente con el comercio y el intercambio de mercancías en nuestra región, mejorando la competitividad y el desarrollo de nuestros pueblos. En ese sentido, vemos el transporte marítimo de corta distancia como una alternativa idónea, catapultada en estos momentos de crisis económica y de pandemia, para la interconexión de nuestra región. Es el sueño centroamericano de unir el sur con el norte de Centroamérica, de que tanto hemos esperado y hemos anhelado. Se pueden citar varias ventajas. Obviamente el transporte marítimo de corta distancia representa una nueva opción que facilitaría el intercambio comercial. Como segundo punto, según datos proporcionados por empresas que están interesadas en este momento, el trayecto por mar sería menor que lo que dura actualmente el transporte terrestre. Más o menos se dice que son 18 horas más el proceso de carga y descarga, mientras que por tierra, ustedes saben mejor que yo que con todas las cuestiones de las fronteras y los trámites y
y también el riesgo del coronavirus ahora, duramos 3 días y resto. El costo, igualmente, según datos proporcionados por las empresas, nos han garantizado que serán precios competitivos e incluso menores. Por último, con este tipo de transporte se estaría preservando, obviamente, nuestra infraestructura vial muy deteriorada, descongestionando nuestras carreteras y también, hay que decirlo, se estaría preservando nuestro medio ambiente. Así que esto iría alineado con las políticas de preservación y de conservación de nuestro medio ambiente y el cambio climático al que Costa Rica ha apostado históricamente, al igual que nuestra región centroamericana. En el caso del memorándum de entendimiento que se suscribió el 1 de septiembre, quiero decirles que es el primer instrumento bilateral de este tipo suscrito entre 2 países de la región del Sistema de Integración Centroamericana. ¿Qué significa esto? Que este instrumento jurídico entre nuestros países será la base, sin duda alguna, para futuros acuerdos intrarregionales o entre otros países de la región que permita fortalecer esta ruta marítima. El texto del memorándum de entendimiento también quiero informarles, estuve muy metida de cabeza en la negociación. Fue trabajado conjuntamente por los equipos nacionales de ambos países. Incluye la elaboración de un plan de trabajo para la operación de la ruta marítima, el establecimiento de un comité binacional responsable de dar seguimiento a ese plan, que en realidad el comité binacional ha venido funcionando, de hecho, a partir del 1 de junio del 2019, pero le corresponde a este comité la coordinación permanente con las diferentes instituciones rectoras, como lo son Ministerio de Salud, Migración, Dirección de Aduanas, etc. Así como la formulación de un plan de contingencia para asegurar la continuidad efectiva del proyecto y evitar posibles riesgos. En conclusión, la implementación de un ferry entre el puerto de La Unión en El Salvador y el puerto de Caldera en Costa Rica es un proyecto ambicioso y pionero en la región centroamericana. Es un proyecto al que nosotros hemos apostado como países como una fuente de crecimiento económico y de desarrollo, una fuente patente, tangible, que nos permita avanzar en nuestra interconexión y competitividad de la región. Pero es un proyecto que quisiera, digamos, dejar el mensaje que ha tenido que ir avanzando paso a paso. Y no por eso significa que es imposible, no. Hemos tenido que ir avanzando y en el caso costarricense he querido ser muy clara que por el contexto interno, nuestra legislación y nuestros procedimientos, hemos tenido que ir avanzando paso a paso, superando diferentes retos de diversa índole. Y se han ido haciendo y se han ido cumpliendo. Y que resultaban imprescindibles para la etapa de operación. Así que mi conclusión final en este foro es que Costa Rica y El Salvador tienen la firme voluntad para hacer este sueño una realidad y estamos en el camino correcto. Yo no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora, por su participación, su valioso aporte. Realmente este proyecto, como usted muy bien dice, lo vamos a lograr. Y esa es la idea, ese es el fin y el objetivo. Pues realmente que el proyecto del ferry es un proyecto que funciona y camina con la movilización de los diferentes, o al menos su ideal es la movilización de los diferentes medios de transporte. Pero qué mejor, o quién mejor que la licenciada Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, para exponernos y explicarnos un poco la visión desde la perspectiva de los diferentes exportadores y quienes son y serán los usuarios del ferry. Adelante, licenciada Cuellar, el micrófono es suyo. Muchas gracias, muy buenos días. Primeramente, felicidades por el Día Marítimo del Salvador, ¿verdad? Y por supuesto saludar a las distinguidas personalidades que se encuentran aquí
al frente de este evento. Entiendo que ya se fue el secretario general del SICA, pero un saludo a larga distancia, ¿verdad? Al presidente de la Autoridad Marítima Portuaria, don Oscar Lizama, a la embajadora de Costa Rica, presidente de CEPA y demás personalidades. Pues me gustaría a mí dar un concepto bastante práctico, o más bien dar un mensaje bastante práctico a esto, y precisamente, como usted dice, pues comentarles por qué para nosotros en Coexport ha sido esto de importancia fuerte, digámoslo, porque realmente es una alternativa que nosotros vemos bastante viable y que le dará, por supuesto, mayor competitividad a nuestro comercio exterior en ambas vías, sea que nosotros salimos hacia Costa Rica viene hacia nuestro país. El impacto socioeconómico de un esfuerzo como tal es multiplicador. Nosotros tenemos en exportaciones, por ejemplo, y si tomamos solamente Costa Rica y El Salvador, nosotros exportamos, y le voy a dar el monto a este mes, al mes de agosto, son 157 millones lo que nosotros hemos enviado a Costa Rica, y hemos traído de Costa Rica 179 millones. Productos que nosotros manejamos: farmacéutico, papel, cartón, alimentos, café procesado, plástico, calzado, accesorios. La verdad es una diversidad de productos que no solo van hacia Costa Rica en el tema de exportaciones, sino que también se trasladan después a Panamá. ¿Qué traemos de Costa Rica? También productos hospitalarios y más o menos casi la misma gama de productos que estamos hablando desde allá para acá. Entonces, hay una complementariedad bastante importante, y eso nos lleva a que este comercio de la región debe de ser incluso, y está siendo más dinámico día a día. Y ese mismo dinamismo que está tomando requiere que tengamos nuevas o también que nos actualicemos pues en algunos elementos que nos hagan ser más competitivos, y como dije, es en ambas vías. La competitividad del comercio exterior depende en gran parte, acordemos, de la agilidad con que se puedan manejar los flujos a lo largo de la cadena logística de importación y exportación. Ejemplo, ¿de qué nos sirve estar haciendo esfuerzos tecnológicos y esfuerzos grandes en speed to market? Hay un sistema que es speed to market, que es rápido al mercado, ¿verdad? Cuando los flujos del transporte y de la carga y de los pasos fronterizos son demasiado lentos. Entonces, lo que nosotros queremos y lo que debemos de procurar es tener flujos más rápidos. Y por supuesto, este tema del ferry es un tema tan importante porque eso es lo que nos da. Fíjense, de la frontera de Guatemala hasta la línea fronteriza que divide a Panamá y Colombia, Centroamérica cuenta con 3.900 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y aproximadamente 3.200 en el Caribe. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tienen 25 puertos de comercio exterior, 11 en el litoral pacífico y 14 en el Caribe. ¿Cómo no aprovechar más estos puertos? Amén de que en el puerto, en El Salvador, el puerto Cutuco no ha estado activo, es un puerto que queremos que esté activo. O sea, las demoras que se dan en todo este tema logístico, hay 5 razones principales del por qué tenemos esos costos, más bien no demoras, esos costos logísticos que son incluso nos hacen ser menos competitivos. Primero, altos precios de los combustibles. El costo por seguridad. Acuérdense que en el trayecto siempre hay esa inseguridad que todavía no logramos tener, esa tranquilidad que hay otros países que tienen, de que van de un país a otro, de un estado a otro, etc. Y no tienen tanto problema de inseguridad. Nosotros lo tenemos en la región. De ahí tenemos el tema de que nosotros llevamos carga hacia un país, la tenemos que tener, el regreso viene contenedor vacío, no necesariamente lleno. Entonces eso eleva los costos. A veces los viajes no se hacen en los tiempos establecidos, bien lo dijo la embajadora, yendo hacia Costa Rica, en vía terrestre pueden ser 3 días, pero
si hay huelga, si hay demora, si hay reparos en aduanas, etcétera, etcétera. Eso le va haciendo más largo el tiempo. Solo vayámonos al ejemplo que pasó recientemente con Costa Rica, ¿verdad? Que no podíamos nosotros ir con nuestros propios, ¿cómo se llama?, transportistas, precisamente por el tema COVID, y eso nos hizo tener un retraso bastante considerable, amén de la huelga que se hizo también en Nicaragua, que no podíamos trasladar nuestras mercancías. Eso hacen excesivos gastos y excesivos tiempos que nos hacen menos competitivos, y por supuesto, pues lo que dije, que son los pasos en sí fronterizos de toda la tramitología. Sin embargo, el transporte terrestre es el medio principal en donde se manejan nuestras mercancías a estos países. O sea, nosotros el 90% de la carga que va hacia Costa Rica, y no solo a Costa Rica, Panamá, o que viene desde Guatemala, es vía terrestre. Y se han identificado varios cuellos de botella que definitivamente afectan, y más que todo a los pequeños productores, que son los que normalmente no tienen tanto acceso a poderse facilitar mejor toda esta vía, ¿verdad? El tema marítimo terrestre es por eso que nos interesa tanto, porque decimos, la mejor alternativa es encontrar una vía que sea más rápida, que tenga menos costos en el paso fronterizo, que tenga menos tiempo. Y entonces, ¿qué se nos viene? El tema del ferry incluso no es nuevo. El tema del ferry lo venimos hablando, yo me acuerdo, y bueno, yo no estaba en aquella época, pero sí, desde los 70 tenemos un ferry, no me recuerdo, que se hizo con Nicaragua, y se mantuvo ahí cuando estuvo el presidente Somoza, ¿sí? Y era un proyecto más, digamos ya privado, ¿verdad? Que el gobierno cae y por supuesto el proyecto ya no sigue. Hubiera sido excelente si todo ese esfuerzo se hubiera mantenido. Bueno, no se mantiene. Se retoma nuevamente hace como 5 años este tema, o hace como 6 años de lo que yo puedo decir, porque el ferry también ha tenido otras épocas, ¿no? Y se retoma con bastante interés, pero un interés de palabra, diría yo, de que sí, de que es importante, pero no se consolida nada. Hasta ahora que tenemos una decisión de parte de este gobierno y por supuesto del gobierno de Costa Rica, en donde los dos se unen, y me ha encantado el tema y he estado presente en la firma de este memorándum, porque eso hace un compromiso firme de que realmente hoy sí vamos a trabajar a tener este ferry que tanto hemos ansiado y que creemos que trae tanta ventaja. La primera etapa será, me imagino, una etapa de prueba, ¿verdad? Nosotros esperábamos que estuviera funcionando el ferry, soñábamos que estuviéramos montados en el ferry en enero de este año, ¿verdad? Bueno, ojalá y fuera en enero del próximo año. Y por supuesto esto nos va a dar una gran ventaja, y ya la embajadora mencionó precisamente que una de las mayores ventajas es el tiempo, porque nosotros, como dije, estimamos 3 días de transporte terrestre, siempre y cuando esos 3 días sean con tiempos normales, ¿verdad? Mientras que en el ferry estamos estimando alrededor de 18 horas. 18 horas el traslado, ¿verdad? También hay que sumar el tema de los trámites y todo lo que tienen que hacer antes de abordar el ferry. Entonces, estamos estimando alrededor de 20, 25 horas, pero ¿qué es eso comparado a 3 días? Que ojalá son 3 días, porque eso es en condiciones normales. Esa ventaja es definitivamente bastante importante. Número 2, no se interrumpe la cadena logística, porque tú vas en una sola, de El Salvador hacia Costa Rica, y no tenés que pasar por otra frontera de otro país, nos vamos directo. La mercancía viaja en un solo contrato de transporte, porque hacemos, entendiendo que es una sola vía, ¿verdad? Vamos en un solo contrato. Tenemos menos reducción de riesgo por cierre de fronteras, como dije. La simplificación de trámites, ojalá y sea, porque estamos pensando, y ya se hicieron, incluso entiendo, algunos ensayos, ¿verdad? Que todo el trámite es en línea, y eso agiliza todo. La mercancía, pensamos nosotros, por supuesto que viaja más segura, porque no está transitando, está en una sola unidad, ¿no?
tal vez la inseguridad es interna en cada país, pero es mucho menor a lo que se tiene en vía carretera entre los países. Los costos, vamos a ver de costos más adelante. La embajadora ha indicado y nosotros también tenemos entendido que los costos serán bastante competitivos, ¿verdad? Hemos tenido información de que los costos pueden andar por $1,200, $1,300, $1,500. Hemos tenido varios escenarios de costos. Vamos a ver al final cómo sale, porque todos estos costos que hemos estado viendo depende de las alternativas que se habían presentado anteriormente. Hoy, ya ante una realidad concreta de cómo serán las tarifas en el Puerto Caldera, cómo serán las tarifas en el Puerto La Unión y cómo se moverá ese costo del ferry, entonces ahí pues estaremos viendo esas tarifas. Pero no obstante, cuando nosotros consultamos a los empresarios, a los exportadores, ellos indican que no es que les preocupa tanto que el costo sea un poco mayor, porque este costo puede compensar aquellos costos que les son más, o aquellos costos que se les generan en el traslado de la carga, y costos que a veces no son mucho más altos, como cuando enfrentan estos paros en fronteras. Y eso incluso a veces hasta pierden mercancía. En esta oportunidad última que tuvimos con Costa Rica, sí tuvimos incluso unidades en donde se perdió la mercancía. Y mismo los exportadores lo que hicieron fue tomar la vía alternativa para irse a Costa Rica, ¿verdad? Vale. El otro tema es itinerarios. Los itinerarios bastante programados, porque aquí están hablando de tener itinerarios de al inicio salir 2 veces por semana y después 3 veces por semana según vaya acrecentando la oferta. Y van a ser itinerarios seguros, certeros, en determinado tiempo, ¿verdad? Eso nos da mayor seguridad y nos da nos da una confianza de tener un servicio que va a ser definitivamente bien positivo. Ahora, solamente para finalizar, yo quisiera decirles que nosotros hemos seguido bastante de cerca todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad?, para hacer realidad el ferry. Y también, como dijo el embajador, ha tenido altos y bajos. Ya desde hace un año estamos hablando tal vez en firme del proyecto, ¿verdad? Y lo que sí quisiéramos es como que se tome en cuenta que el exportador lo que busca es tener, el exportador, el importador, lo que busca es tener una vía segura, una vía competitiva, pero lo más importante, una vía que fluya bastante rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de las consideraciones se tiene que tomar en cuenta que los trámites que se hagan, sea en un puerto o en el otro, estamos esperando, y lo dije, que sean rápidos, que sean funcionales, que no sean con mayores demoras, porque de lo contrario, el proyecto podría no tener el efecto positivo que estamos buscando. Sé también que hay que hacer, se nos ha dicho que algunas empresas no tienen tal vez el ferry, el barco adecuado de acuerdo a las condiciones de cada puerto, y que pueden tenerse que hacer algunas modificaciones de infraestructura. Bueno, aquí la alternativa es que realmente la empresa que esté interesada busque el ferry que se acomode más a la infraestructura de los puertos, y entiendo que eso es lo que se está haciendo. Y podría ser que eso pues demorara un poco el tiempo. Pero lo más importante aquí, y creo que con esto concluyo, es que el ferry no es solamente una vía de El Salvador y Costa Rica. Creo que ese es un principio, porque la idea sería que se fuera después sumando esto con otros países. Por ejemplo, hemos hablado dentro de la Federación de Cámaras de Exportadores de este proyecto, y Guatemala está sumamente interesado en el mismo, en sumarse a este proyecto y ser parte. Al inicio podría ser Guatemala viniendo con su carga hacia el puerto de La Unión y de ahí ir a Costa Rica, pero en un futuro también el ferry puede ser y puede llegar a Guatemala y también alargarnos a Panamá.
Entonces, todas estas consideraciones son importantes porque nos dan una perspectiva mayor de mayores flujos y entre más flujos podríamos tener precios más competitivos o más bajos, por decirlo así. Así que yo, ya para finalizar, de verdad, es felicitarles por el esfuerzo que se está haciendo. Nos parece que es importante y esperamos que se concretice pues al mayor corto plazo, esperando que sea pues a enero del otro año. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su valioso aporte, licenciada Silvia Cuellar. La visión desde el área de los exportadores, que serían los usuarios de este proyecto de ferry, es muy importante y tenga en cuenta y consideración que sus aportes serán retomados, muy valiosos para esta implementación que se está realizando. De verdad, le agradezco su participación. Conforme al programa, tenemos a uno de los más grandes usuarios, que es el Grupo Calvo. Es una empresa que ha estado en El Salvador operando desde el año 2003. Sin embargo, debido a diferentes problemas, pues no ha logrado conectarse este día. Sin embargo, pues pasaríamos al siguiente ponente, que en este caso es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, quien desde la visión del operador nos brindará sus aportes respecto a la implementación de este importante proyecto, que es el ferry. En representación del presidente Federico Anliker, participará el ingeniero Roberto Mendoza, gerente portuario de Puerto de Acajutla, quien es un muy gran conocedor de todos los temas portuarios y también de este importante proyecto. Ingeniero Mendoza, adelante, tiene el micrófono. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, don Oscar, por permitirnos participar en este importante foro. Un saludo también y agradecimientos a la señora embajadora de Costa Rica, a don Vinicio Cerezo, al capitán Guillermo Jiménez, director ejecutivo de la AMP, y por supuesto a doña Silvia Cuellar y a todo el resto de participantes. Quizás desde la perspectiva de CEPA y haciendo un poquito eco de una presentación que sobre este tema se hacía en la pasada repica, digamos que El Salvador enmarca este modo de transporte, primero en destacar por qué debemos recordar, y digo recordar porque justo como doña Silvia lo dijo, este esfuerzo comienza ya por los 70, cuando existía el ferry entre Potosí en Nicaragua y el puerto, la base naval básicamente del Salvador en la Bahía de la Unión. Y continúa a través de una serie de esfuerzos que pues a la postre estamos intentando que se logre nuevamente implementar este servicio como existió en esa década de los 70. Vamos a quizás a retomar un poquito el tema de la definición del transporte marítimo de corta distancia, que se acuñó allá por 2019 en una integración de esfuerzos entre varias instituciones de Centroamérica, y que don José Dopeso, que también veo que todavía está conectado por ahí, hay que darle el crédito porque él participó enormemente en que eso se lograra, define finalmente al transporte marítimo de corta distancia como un transporte de mercancías y o pasajeros por mar. Y luego dice, entre puertos de Mesoamérica, para concluir finalmente a través de una cadena multimodal de transporte. Es importante llevar a esa definición tan sencilla, tan simple,
que nos permite manejarla permanentemente en nuestras mentes, porque eso debería ser suficiente para ir eliminando escollos, como escollos que parecen tan fáciles, tan simples, pero que a la postre representan una incomodidad total para que este transporte se haya implementado. Y la señora embajadora de Costa Rica dijo bien, en Costa Rica se eliminó parte de este escollo en función de esta definición. Se permite entonces que se puedan transportar cargas enganchadas y cargas desenganchadas. Eso no pasa en todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Y eso es una evolución a la que tenemos que ir llegando. Para poner solo un detalle. También don José Dopeso en esa presentación hace un análisis de por qué es importante el transporte marítimo de corta distancia y lo enmarca en 9 factores, pero yo solo me voy a referir a uno que es, y perdonen la palabra, el más visceral. Y básicamente se refiere al cierre de las fronteras que provoca una interrupción en el intercambio comercial de Centroamérica. Hace un análisis, don José, desde 1969 a 2020 y aparecen una cantidad enorme de ocasiones en que el transporte se ha detenido, ya sea por un desastre natural, por un conflicto entre países, por una amenaza de conflicto entre países o por conflictos internos entre los mismos. El punto es que es tremendamente latente el que el comercio se puede interrumpir por vía terrestre. Por eso es importante la retrospectiva que señaló doña Silvia hacia 1970, porque esto ya lo habíamos solucionado. Entonces debemos de lograr solucionarlo nuevamente. Hay una situación en esto que en este tema que debemos de enfocar, y es que debemos de entender quiénes son los actores de este modo de transporte, cuál es la relación que debería darse entre el modo de transporte, entre los modos de transporte que estamos hablando, y cuál debería ser la interrelación que deberíamos de sostener entre esos actores para que esto se vuelva sostenible. Doña Silvia es representante de uno de esos actores, que son los exportadores de cada país, sus importadores, pero estos, no todos, pero digamos, la inmensa mayoría utiliza empresas de transporte. Entonces surge el modo de transporte terrestre con todas sus diferentes componentes. A esto se suma el transporte marítimo, que es el otro elemento de la cadena modal, y finalmente aparece también el Estado, tanto en su parte reguladora, en su parte rectora, como también en su parte actuante, ya sea, por ejemplo, una cepa, a través de la operación de un puerto de origen-destino, o allá, por ejemplo, en Costa Rica, el INCOP. De manera que, si entendemos cómo estos actores deberían relacionarse y evolucionar para que el transporte se dé, podríamos comprender que el transporte marítimo de corta distancia se va a volver realmente apreciable, porque ya es necesario, pero se va a volver apreciable para todos cuando comprendamos que el costo económico del transporte terrestre se convierte en mayor que el costo económico del transporte marítimo. Y digo económico porque el costo acá tiene que ver con el tema del costo monetario que todos sentimos, pero sobre todo el costo de oportunidad al que todavía no le estamos dando suficiente valor porque todavía no hemos implementado el modo de transporte de corta distancia. Doña Silvia hizo un señalamiento, porque del lado de ella se siente, de todos los elementos que pueden ser valorables para que podamos estimar de verdad este costo
de oportunidad. Y ella señalaba itinerarios, yo le llamo frecuencias, pero es cuestión de semántica, es lo mismo. Las tarifas o los fletes que se estén cobrando, tarifas del lado terrestre y fletes del lado marítimo, y las distancias que hacen viables que el transporte se pueda dar. Y para esto lo voy a ejemplificar con una operación que nosotros mantuvimos allá por 2012 con Puerto de Chiapas y una de las navieras que participan en la operación del puerto. Con una interacción entre los actores, que éramos nosotros, logramos absorber cerca de 1.200 contenedores en el año 2012. Pero el año 2013 los perdimos irremediablemente porque el transporte terrestre, que domina fuertemente el tema de los itinerarios, el tema de las frecuencias, vino y duplicó sus frecuencias y puso 6 salidas desde Puerto Chiapas hacia la zona de Centroamérica, y además bajó a la mitad el tema del costo, cosa que las tarifas manejables entre ambos puertos y por la naviera no se pudo igualar. Claro que aparentemente todos podemos decir fue un dumping, pero lo que debemos tener claro es que uno de los actores puede tener mayor o menor control de todos estos elementos que hacen más oneroso o más factible el transporte marítimo de corta distancia. En ese sentido, lo que deberíamos de poder lograr y hacia donde deberíamos de poder ir, como tantos consultores que han participado en estos procesos de implementación del transporte marítimo de corta distancia han mencionado, es que todos los actores deberían de llegar a la zona de intersección de intereses para que esto se pueda dar. ¿Qué podría ser una zona de intersección de estos intereses? Bueno, que los transportistas terrestres participen también del modo de transporte marítimo, ya sea aglutinándose para que ellos puedan disponer de 1 o 2 naves haciendo el servicio para que los itinerarios sean más frecuentes, o bien entrando en una relación con el operador marítimo que vaya a desarrollar este modo de transporte. Y acá quizás hacer una pequeñita reflexión respecto a un comentario que hacía doña Silvia, referente a que uno de los problemas con los operadores marítimos podría ser el que sus naves requieran adaptaciones. Resulta que en un esfuerzo que se hizo recientemente con el capitán Guillermo Jiménez de AMP, hicimos una revisión de embarcaciones que se están utilizando en la zona norte de México para precisamente temas de ferry, y encontramos que incluso allá sí están manejando una embarcación de más o menos 180 metros de longitud que utiliza rampa de popa, pero también está disponible con rampa lateral, rampa de popa oblicua a 45 grados, que permite hacer una operación totalmente factible en cualquiera de los puertos de Centroamérica sin hacerles ninguna modificación de infraestructura a los mismos. Por supuesto, esa nave mantiene su rampa de popa para atraques mediterráneos, pero lo que es cierto es que es factible porque existen naves en operación que reúnen los requisitos para poder trabajar en los puertos centroamericanos sin modificaciones de los mismos. Hay una temática que también es importante que podamos visualizar, y es el hecho del mercado potencial que existe para este transporte marítimo. No voy a hacerles, digamos, muy largo el tema, pero en la presentación que hicimos en Repica detallamos el modo como lo conseguimos y cómo lo calculamos, y de manera sencilla podemos confirmarles que siguiendo este análisis básico, existe un mercado de potencial de más o menos 4.500 millones de dólares y de 3.6 millones de toneladas métricas en el intercambio norte-sur y sur y norte. Por lo tanto, el intercambio que se está dando en este momento de modo terrestre fácilmente
podemos pensar que por el interés que representa la plaza económica de 4.500 millones de dólares, debería existir la oportunidad para que operadores marítimos o un arreglo entre operadores terrestres que decidan participar del modo marítimo se involucren en este transporte en los puertos centroamericanos, con la primera iniciativa que se está dando entre el puerto de la Unión Centroamericana, como bien dijo don Vinicio Cerezo, y el puerto de Caldera en Costa Rica. ¿Qué es lo que ha hecho el Salvador para hacer posible esto? Pues siguiendo la misma lógica de todos los anteriores ponentes, nosotros preparamos un tarifado especial para el manejo del ferry que fue debidamente sometido a la aprobación de la Autoridad Marítima Portuaria, quien emitió resolución correspondiente aprobándolo. Este tarifado nos llevó a concluir que estamos en un orden de magnitud, haciendo una comparación con Lázaro Cárdenas, con Caldera, con el puerto de la Unión y Acajutla, en donde estamos en un orden de magnitud totalmente similar para poder participar en igualdad de condiciones con, digamos, el transporte en esta franja del Pacífico. Ya preparamos también en términos físicos la terminal en el puerto de la Unión y además se han hecho principalmente una serie de procedimientos, procesos, divulgaciones paso a paso y sobre todo una guía del usuario para que, como dijo doña Silvia también, todos sepamos lo que tenemos que hacer institucionalmente, porque esto se ha preparado a nivel de todas las instituciones que van a participar del proceso, de manera que no hayan momentos en los que el proceso se detiene porque alguien no sabe qué hacer. Esto también ha ido a la parte, digamos, privada, transportistas sobre todo, para que ellos sepan qué es lo que van a tener que estar, digamos, documentación que deben de llevar, que deben de prepararla antes de su llegada a puerto, de manera que esto pueda fluir rápidamente. Y finalmente, tal como la señora embajadora de Costa Rica lo ha dicho, le apostamos a construir relaciones equitativas entre cada una de las instituciones pares de ambos países, de manera que podamos tener la mejor relación de los dos entes estatales respecto de la operación privada que se va a estar desarrollando y hacer que esto fluya de una manera ágil y que esos costos de oportunidad que por hoy no han sido valorados en toda su dimensión, en toda su magnitud, permitan ser superados sustancialmente para hacer sostenible este modo de transporte para las futuras generaciones. Hasta aquí nuestra participación, don Oscar. Gracias por habernos dado esta oportunidad y con seguridad también llevaremos desde nuestra parte, está la licenciada Regina de Ochaeta también en la reunión, trasladaremos las felicitaciones que se hicieron para el presidente Anliker y para don Luis Rodríguez. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, ingeniero Mendoza, en representación de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Realmente es bueno escuchar la versión del operador, de uno de los operadores de este importante proyecto de ferry, y realmente es muy provechoso y significativo. La modalidad que vamos a utilizar en este momento para poder aperturar el espacio a los diferentes participantes y a todo el público que está acá conectado a través de esta plataforma, es que quien tenga alguna pregunta o comentario puede hacer uso de la opción de levantar la mano o escribir su pregunta o comentario a través del chat. Eso para cederle la palabra y pues que pueda dirigirse y pueda hablar a los participantes su comentario o pregunta.
Capitán Jiménez, gracias por levantar su mano. Tiene la palabra para poder hacer algún comentario o consulta a los diferentes ponentes. Adelante. Buen día a todos. En primer lugar, quisiera pedir disculpas por incorporarme bien tarde. Estaba teniendo dificultades para conectarme, ya serias dificultades. Había saturación acá en la MP. Quisiera comenzar agradeciendo en nombre de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador la presencia y la respuesta tan amable, tan interesante por parte de todos los participantes. Quizá un par de reflexiones, más que todo subjetivas, sobre lo que estamos a punto de arrancar. Y yo considero que estamos a punto de hacerlo. Número uno, creo que Centroamérica en su conjunto como región debe prepararse y estar dispuesta para romper paradigmas. Romper paradigmas en materia de la forma en que estamos conectados nosotros. Cesar de pensar únicamente en lo aéreo y en las carreteras y volvernos hacia el mar. La Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador está realizando su planificación estratégica. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema, detalles técnicos. Sin embargo, esperaremos que se conecte Capitán Jiménez para luego darle nuevamente la palabra. Sin embargo, cedo la palabra en este momento a la licenciada Jesly Murga, quien ha solicitado su participación. Muchas gracias a todos, buenos días. En representación de Remarsa, del Grupo Marítimo, haré una consulta de una de las empresas que está interesada en traer la operación a El Salvador. Consultan si SEPA al momento está evaluando la posibilidad de invertir en una rampa flotante en el puerto de la Unión para que este tipo de barcos puedan atracar de manera eficiente y segura. Esa es mi consulta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, disculpa nuevamente por este asunto. Perdón, problemas capitán. técnicos. Perdón, capitán. Solamente las preguntas, si gustan, hacemos un consolidado de preguntas y las podemos responder al final de todo, o lo vamos respondiendo en ese momento. Ok, cedo entonces la palabra al ingeniero Roberto Mendoza, quien estaría en representación de SEPA para responder el interrogante de la licenciada Jesly Murga. Ok, perdón, don Oscar, pero no podía activar manualmente todavía el micrófono. Respecto de su pregunta, como lo mencionamos durante la conversación, a lo que le estamos apostando a ambos países es a que la nave traiga su rampa lateral o de popa oblicua para poder trabajar con un atraque a lo largo de los muelles. Y de hecho, tanto del lado de Costa Rica como del lado de El Salvador, esa ha sido el requerimiento. Hasta ahí. Solamente, don Oscar. Y quizás tal vez agregar algo. Realmente no se trata de pensar en construir o no construir esa facilidad, sino más bien que el atraque sea seguro. Y es
totalmente más seguro con un atraque a lo largo, con el barco a lo largo del muelle, sin utilizar la rampa de popa, colocándola sobre la plataforma flotante. Podemos garantizar, y eso vimos que en la parte de Baja California lo están manejando así, logrando que ese barco que sí tiene rampa de popa oblicua pueda trabajar sin riesgo de accidentes. Nosotros que tenemos una variación de marea un poco más grande, que implica también mayores velocidades de corriente, nos conviene más tener el atraque con la rampa oblicua de popa. Así es que eso debería de ser lo que se va a mantener, señorita Murga. Solamente. De acuerdo, muchas gracias. Tomamos nota. Muchas gracias. Ahora sí, creo que los problemas técnicos se han solucionado. Capitán Jiménez, Guillermo Jiménez, tiene el uso de la palabra para expresar sus comentarios. Adelante. Gracias, señor presidente. Nuevamente, disculpas por los problemas técnicos. Con relación al tipo de atraque, yo quisiera hacer recuento de una primera experiencia que se tuvo en el puerto de La Unión. Creo que estaba presente el ingeniero Mendoza en ese momento. Estuve a cargo del desembarque de 31 autobuses, casi la mitad de ellos articulados para el servicio de transporte del área metropolitana de San Salvador. El atraque se hizo a la Mediterránea y fue sumamente ágil. No necesitamos ninguna plataforma. Los 31 buses estaban dispuestos a desembarcar en un tiempo de 2 horas, pero lo hicimos alrededor de 50 minutos. La plataforma que traía el buque era por popa, pero hicimos el desembarco. No necesitamos adicionarle nada al puerto de La Unión. El francobordo de la embarcación tenía la altura adecuada. Le hicimos un match con el puerto, con la marea, y el desembarco fue sumamente ágil. Si es que hubiera alguna reserva con relación a eso. Ahora, la condición ideal es, por supuesto, que el atraque sea alongside, con una plataforma articulada a 45 grados que nos permita hacer un desembarque de los vehículos ágil. Y esa es la apuesta. Lo hemos estado discutiendo con don Roberto Mendoza y hemos establecido ese punto de la misma visión con relación a eso. También yo quiero referirme a otro tema que lastimosamente no estoy seguro si fue abordado anteriormente ya en esta conferencia, y es que debemos abandonar cualquier reserva con relación al Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Por ahí se corrió en nuestro ambiente centroamericano el hecho de que El Salvador no ha ratificado SOLAS y el anexo 11-2. Resulta que nuestra legislación nacional, la Ley General Marítimo Portuaria y los reglamentos que la operativizan son un reflejo exacto de este acuerdo SOLAS. De hecho, tenemos la garantía de que la Guardia Costera de los Estados Unidos bianualmente viene y realiza una auditoría, y nuestros puertos son de esa manera certificados para el arribo de embarcaciones de bandera norteamericana. Consecuentemente, nuestros puertos
están recibiendo regularmente y en forma normal buques de cualquier bandera. Nosotros le damos cumplimiento a las disposiciones del anexo 11-2. Voy a atreverme a decir sin falsa modestia que somos un sistema portuario que mejor le da cumplimiento dentro de los conceptos del Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. No debe haber ninguna reserva con relación a eso. Se le respondió al Viceministerio de Transporte de la hermana República de Costa Rica en esos términos, y simplemente queremos nosotros hacer constar que esos rumores que se corren en nuestro ambiente no tienen fundamento. El Salvador le da cumplimiento. Tenemos oficiales de protección muy profesionales, certificados por COCATRAM, y estamos en condiciones nosotros, desde el punto de vista de protección portuaria, de responder a las necesidades del transporte marítimo de corta distancia en Centroamérica. Eso es lo que quería yo agregar por si hubiera todavía alguna reserva en el ambiente. Y iría más allá en el otro tema de la maritimización de El Salvador y de la región centroamericana. Cambiemos paradigmas, veamos hacia el mar, que es una alternativa sumamente viable si el comercio mundial se mueve el 95% a través de la vía marítima. Nosotros debemos igualar ese movimiento de nuestra carga, de nuestro transporte. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, capitán Guillermo Jiménez. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra para expresar algún comentario o tiene alguna inquietud o pregunta. Ok, de no haber entonces mayor comentario, pues hemos llegado a la finalización de este importante evento. Realmente ha sido importantísimo escuchar a los diferentes ponentes y tener la participación de los diferentes, de todo el público a través de esta nueva modalidad. De verdad, esta pandemia por COVID-19 nos ha hecho evolucionar y transformar. Como bien lo decía el secretario general del SICA, estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial y no debemos quedarnos atrás. Esta es nueva modalidad. Sin embargo, ha sido un gusto y un placer poder contar con su valioso aporte. Señores participantes, embajadora Lina Hoy, licenciada Silvia Cuellar, ingeniero Roberto Mendoza, al señor secretario general del SICA, que tuvo que retirarse. Sin embargo, gracias a todos y todas por sus aportes y su participación. De verdad ha sido un gusto y espero verlos pronto. Gracias.